La historia transcurre en el año 1757, en un pueblito de Nueva Inglaterra, donde las personas, en su mayoría las mujeres, están muriendo a causa de la viruela. Algunos hombres, estresados ante tan desafortunada situación, visitan a Celeste, una mujer que ofrece sus servicios sexuales a cambio de dinero. Y no solo eso, ella asegura que puede evitar que cualquier persona se contagie de la viruela, si beben de las ampollas que tiene en su cuerpo. Uno de sus clientes, asqueado por dicha información, la señala de ocultista, pero Celeste le dice que no es así. Ella fue bendecida por San Lázaro y, al igual que él, es una sanadora. El sujeto, antes de marcharse, le pide a Celeste que no le cuente a nadie de su visita, sino algo malo le podría pasar, ya que se trata del nuevo pastor del pueblo. Pero días más tarde Celeste interrumpe un funeral para contarles a todos que el pastor Walter no es más que un falso profeta. Pero él consigue rápidamente poner a todo el pueblo en su contra y les pide que la envíen a la horca. Por fortuna, el viudo Tomás, muy molesto, les dice que no estropearán el funeral de su esposa con ningún ahorcamiento. Esto le da la oportunidad a Celeste de escapar y ocultarse en un establo a las afueras del pueblo, en donde es encontrada por Delilah, una lechera. Ella, al ver a la rubia en esa situación, no duda en ofrecerle su ayuda, pero cree que lo correcto sería buscar un médico en el pueblo. Celeste, muy asustada, le comparte que allá no está a salvo, porque un hombre poderoso la tiene amenazada, y prefiere retirarse del establo antes de que salga el sol. Pero Delilah le dice que ella la va a cuidar y que no permitirá que se marche, hasta que no le quede ni una sola herida en su bello rostro. Luego, le pregunta si está casada y a qué se dedica. Pero Celeste prefiere no responder, por lo que le dice que le gustaría descansar ya que está muy agotada. Algunos días más tarde, Celeste se encuentra ayudando a Delilah con las labores del establo, pero comienza a sentir algo de comezón debido a sus ampollas. Delilah la descubre tocándolas y se asusta, pues cree que está enferma de la viruela, y la rubia rápidamente le asegura que no es así. Entonces, debido a que Delilah ha sido muy buena con ella, cuidándola todo ese tiempo, decide contarle la verdad sobre su vida. Le dice que esas ampollas le salieron en el tiempo que trabajaba ordeñando vacas, pues también fue lechera. Después tuvo un hijo y su esposo, al descubrir sus ampollas, la echó, y ella fue apartada por la sociedad, y no le quedó otra opción que vender su cuerpo. Ahí fue cuando se dio cuenta que era una sanadora, al ver que todos los que se acostaban con ella, después eran inmunes a la viruela. Ella asegura que Dios la ha traído a este mundo, para cuidar a la gente con amor. A lo que Delilah le responde que el amor no cura, solo la ciencia puede hacerlo. Por lo que le propone averiguar qué hay en el interior de sus ampollas, que evita que la gente caiga enferma, para así poder aislarlo y reproducirlo. Los días siguen avanzando y Delilah continúa buscando respuestas. Celeste, algo inquieta, no puede evitar preguntarle el por qué se empeña en demostrar que ella no es una sanadora. Y algo valiente le cuestiona, el por qué no puede ser una persona especial para ella. Esas palabras captan inmediatamente la atención de Delilah, por lo que deja a un lado lo que estaba haciendo, para asegurarle a Celeste que ya es alguien especial en su corazón. Pero aún así tiene que encontrar una respuesta lógica. Luego, discuten un poco sobre por qué a Delilah le cuesta mucho creer en Dios, ya que ella es una mujer más entregada a la ciencia. Entonces, Celeste le dice que ve cómo ella constantemente se evade en los libros, por lo que le exige que le cuente de qué quiere escapar. A lo que Delilah le revela que quizá huye de su amor por ella. Añade que no puede negar que entre las dos se ha creado un hermoso vínculo. Entonces, Celeste, algo nerviosa, le dice que ella también la ama, pero de la misma manera que ama a todo hijo de Dios. Luego, Delilah, con una mirada desesperada, le pide que, si de verdad es una sanadora, entonces la ayude a sanar. Así que se acerca a ella para que la deje probar de esa divinidad. Celeste se lo permite, y luego ambas se miran fijamente, para después terminar entregándose en un beso lleno de pasión y sentimientos encontrados. Después de haber hecho el amor, las chicas tienen una conversación acerca de por qué Delilah nunca se ha contagiado de la viruela, y Celeste cree que es debido a que ella también ha sido bendecida por Dios. Luego Delilah se da cuenta que las ampollas de la rubia son iguales a las de su vaca, la cual tiene viruela bovina, así que ella llega a la conclusión de que lo que tiene Celeste es viruela bovina y esto es lo que la hace inmune a la viruela humana. Por lo que se apresura a llevarles algo de leche contaminada a las personas del pueblo, mientras que Celeste se queda cuestionando su fe.
Los pueblerinos, temerosos ante la viruela, se encuentran desenterrando cadáveres para comer sus corazones, ya que el pastor Walter les habló sobre un ritual que les ofrece inmunidad. Delilah le pide al pastor que pare esa locura, y le comparte su descubrimiento, pero al escuchar el nombre de Celeste se molesta y la golpea dejándola desmayada. Él se dirige hacia el establo para asesinar a la rubia, pero el viudo Thomas le pide que no lo haga, ya que se trata de la madre de su hijo. Pero el pastor lo quita de su camino lastimándolo con una navaja. Al entrar, Celeste cree que es Delilah, pero se asusta al ver de quién se trata. Él intenta aprovecharse de ella, pero por fortuna Delilah aparece y lo lastima por detrás. Rápidamente Celeste termina con la vida del malvado hombre. Ambas se abrazan con mucho amor, al saber que se encuentran bien. Pero son interrumpidas por Thomas, que al verlas así no duda en compartir lo asqueado que está, al descubrir que están juntas. Él intenta lastimar a Celeste, pero Delilah se interpone, provocando que la rubia se enfurezca y lo termine asesinando. Delilah le pide a su amada que comparta su descubrimiento con el mundo y salve a las personas de la viruela. Celeste le ruega que no se vaya, ya que no sabrá cómo vivir sin ella, pero lamentablemente Delilah muere. Antes de escapar del pueblo, Celeste pasa a casa de Thomas por su hijo, pero el chico, cegado por su fanatismo religioso, decide asesinarla y comer su corazón, tal como lo ordenó el pastor Walter.